Muy buenos días, bienvenidos al seminario Desafíos y Posibilidades de la Investigación en la Psicología en el Ciclo Vital, organizado por la carrera de Psicología y Universidad Autónoma de Chile desde su sede en Temuco. Damos la bienvenida a todos los que se han conectado y han decidido participar de esta gran instancia. Queremos contarles como algunas indicaciones generales. Todos los conectados en este evento podrán realizar sus preguntas a través del chat habilitado para esto y después vamos a canalizarla a los moderadores según corresponda. Queremos contarles también que esta actividad se realiza en el siguiente contexto. El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la resolución 45/106, designó el 1 de octubre como Día Internacional de las Personas de Edad. Alrededor de 1.000 millones de personas tienen más de 60 años y entre 2017 y 2030 se espera que el número de personas de 60 años o más crezca un 46%, superando el número de los jóvenes, así como a niños menores de 10 años a nivel global. En 2018, por primera vez en la historia, las personas de 65 años o más superaron el número a los niños menores de 5 años mundialmente. Se prevé que el número de personas de 80 años o más se triplique, de 143 millones en 2019 a 426 millones en 2050. El aumento en el número de personas mayores será el mayor y el más rápido en el mundo en desarrollo, como Asia, como la región con el mayor número de personas mayores, y África enfrentará el mayor crecimiento proporcional. Con esto en mente, se requiere claramente una mayor atención a las necesidades y desafíos particulares que enfrentan muchas personas mayores. Sin embargo, es igualmente importante la contribución esencial que la mayoría de los hombres y mujeres mayores pueden seguir haciendo al funcionamiento de la sociedad si se cuenta con las garantías adecuadas. Los derechos humanos se encuentran en el centro de todos los esfuerzos a este respecto. A partir de lo anterior y en el marco de la ejecución del Fondo de Sintonización 1119-0028, se presentarán las experiencias de investigación en torno a la psicología del ciclo vital con foco en el envejecimiento y desarrollo evolutivo desde la realidad chilena y española respectivamente. Agradecemos en esta ocasión a los organizadores, la carrera de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile en Temuco y el Fondo de Iniciación 1119-0028, la profesionalidad docente rural, implicancias socioeducativas desde la perspectiva narrativa generativa. Colaboran en esta ocasión el Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos, el Grupo de Investigación en Evaluación Neuropsicológica, adscrita a la Escuela de Psicología y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, el Grupo de Investigación en Educación, Cultura y Transformación Social, también adscrito a la misma escuela, el Departamento de Psicología Evolutiva y de Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia en España y la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Chile. A continuación, para dar inicio, daremos paso a la señora Ana María Salinas, vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile. Muy buenos días a todos los participantes, nuestros expositores del día de hoy. Quiero saludarlos, ¿no es cierto?, especialmente para agradecer que hoy podamos contar con tan importantes invitadas, ¿no es cierto?, y nuestro académico, el doctor Eduardo Sandoval, quienes van a conversar hoy con nosotros acerca de un tema tan relevante en la formación de muchos profesionales en el pregrado, ¿no es cierto?, en el posgrado y en la intervención que cotidianamente realizamos con los usuarios. No solo desde las ciencias sociales, por supuesto, sino que también desde las ciencias de la salud, desde la educación y desde todas las temáticas que proponen, diagnostican e intervienen en políticas públicas y en estrategias, ¿no es cierto?, profesionales de distintos ámbitos con las personas mayores y con las personas de distintas etapas en el ciclo vital. El ciclo vital y su estudio es una área, ¿no es cierto?, y una disciplina que desde un inicio ha estado en la formación de educadores, en la formación de profesionales de la salud, en la formación de los psicólogos, una línea muy tradicional y pilar de la formación, ¿no es cierto?, y de la docencia. Sin embargo, su investigación es emergente, ¿ya? La disciplina y la tradición en psicología evolutiva nos permite estudiar teorías que han sido de interés, ¿no es cierto?, en psicología desde hace muchos años,
Y hoy por hoy las nuevas investigaciones abordan temáticas tan relevantes como el apego, por ejemplo, como el rol de la familia, el desarrollo neuropsicológico y este grupo, ¿no es cierto?, de la población que hoy cobra cada vez mayor relevancia, que son las personas mayores y su rol en la sociedad, su generatividad, que es su capacidad, ¿no es cierto?, de participar activamente en distintas esferas del mundo social. Y siempre para nosotros va a ser muy valioso contar con investigación pionera, producto de este Fondesit, producto del trabajo que la profesora Silvia, ¿no es cierto?, realiza, y la profesora Emilia Serra, a quien hemos esperado por bastante tiempo. El año pasado la habíamos invitado a estar con nosotros, no tuvimos la posibilidad, dada un escenario social de nuestro país. Hoy tenemos una pandemia, pero también la virtud, ¿no es cierto?, de contar con los medios digitales para poder contar con su presencia, agradecer su colaboración al equipo organizador, al doctor Sandoval, ¿no es cierto?, por su siempre tan generosa, ¿no es cierto?, iniciativa de generar acciones de vinculación con el entorno, también a relaciones internacionales de la Universidad Autónoma de Chile y el área de vinculación con el medio, que nos ha permitido toda esta plataforma y su colaboración con nuestras actividades de extensión académica. Agradezco a Eduardo y a todos los participantes y espero que sea una mañana muy nutritiva, que podamos ir haciendo, ¿no es cierto?, las preguntas en el chat. Yo voy a estar aquí presente, conectada también, para poder aprender siempre un poco más de esta interesante área de nuestra profesión. Saludos a todos. Agradecemos las palabras de la vicedecana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de nuestra universidad y damos inicio a nuestro seminario con la ponencia inaugural a cargo de la doctora Emilia Serra Desfilis, catedrática y profesora honoraria de la Facultad de Psicología Universidad de Valencia. El título de su ponencia es El desarrollo humano desde la perspectiva del ciclo vital. Y queremos contarles alguna parte, ¿verdad?, de su extenso currículum. Ella es doctora en Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, en España, catedrática de Psicología del Desarrollo y de la Educación de la Universidad de Valencia, pionera en la perspectiva del ciclo vital en los estudios del desarrollo humano, directora del doctorado y máster en Psicogerontología de la Universidad de Valencia también, autora de una quincena de libros y numerosos artículos científicos que abordan el desarrollo a lo largo del ciclo vital, adolescencia, socialización parental, adultez, identidad o procesos de envejecimiento. Queremos contarles que, debido a algunos problemas técnicos, ¿verdad?, de última hora, la doctora Emilia no va a estar en cámara, pero sí va a estar analizando y compartiendo con ustedes su presentación a través de la voz. Así que cualquier pregunta que ustedes deseen realizar la pueden hacer a través de nuestro chat. Dejo con ustedes a la doctora Emilia Serra. Buenos días, buenas tardes a los que puedan oír desde Europa. Muchas gracias por todas las atenciones que ha tenido el equipo técnico informático de la Universidad Autónoma de Chile y a su sede de Temuco, y muchas gracias a los organizadores, en especial a mi discípulo preferido, mi investigador, mi colaborador, el doctor Eduardo Sandoval, que ha organizado este evento, con la participación también de mi querida colega, la doctora Silvia López de Maturana. Es para mí, por lo tanto, un honor estar aquí. Espero que se me escuche bien, ya que debido a los problemas técnicos no lo voy a poder hacer a través de Teams, pero aquí tienen mi presentación, en la que yo en unos aproximadamente 20 minutos, que es lo que nos han solicitado a los tres ponentes, a cada uno de los tres ponentes, voy a intentar dar una visión muy general, con unas pinceladas, acerca de lo que es el desarrollo humano desde una perspectiva relativamente nueva, pero que cambió en su momento el panorama del estudio del desarrollo de los seres humanos, que es la perspectiva llamada del ciclo vital o lifespan. Esta perspectiva concibe el desarrollo humano como un estudio científico de los procesos sistemáticos de cambio y estabilidad en los seres humanos.
Es decir, aquí, desde esta perspectiva, se va a poner el énfasis en el cambio que experimentamos los seres humanos en nuestro paso por la vida, y al mismo tiempo los científicos del desarrollo van a examinar las formas en que las personas cambian desde la concepción hasta la muerte. Novedad con respecto a otras épocas en las que se consideraba el desarrollo únicamente como crecimiento y, por tanto, desde el nacimiento hasta la adolescencia. Por otra parte, la evolución de esta disciplina, que ha hecho posible que apareciera la psicología del desarrollo del lifespan o ciclo vital, nos lleva a considerar también muy brevemente que hasta los años 70, finales incluso de los años 70, la psicología del desarrollo se ocupaba exclusivamente de la infancia y se ocupaba de describir los cambios hasta la adolescencia. Es importante entender que, como ven, no hay pronóstico, no hay intervención sobre todo. A partir de esos años 70, la psicología del ciclo vital defiende que se debe describir, como se hacía antes, analizar, explicar, pronosticar e intervenir desde la concepción hasta el final del curso de la vida, considerando el ciclo vital como un todo. ¿Qué es una teoría? Porque realmente estamos hablando de una perspectiva del ciclo vital, una teoría del ciclo vital. Bueno, una teoría es realmente un conjunto de afirmaciones relacionadas con lógica que genera hipótesis que han de ser comprobadas y que explica algunos aspectos acerca de un fenómeno. Es importante que sepamos que ninguna teoría explica todo el desarrollo, pero quizá esta, la que nos ocupa hoy, la que sirve de sustrato a todo mi trabajo investigador desde hace ya muchos años, realmente es la que, a mi juicio, complementada por otras, explica mejor el fenómeno del desarrollo humano. Las teorías evolutivas, concretamente, tratan pues de explicar el desarrollo y sirven de marco para la investigación evolutiva. En esta perspectiva del ciclo vital se considera que en el desarrollo, es decir, en cómo cambiamos a lo largo de la vida, existen tres tipos de influencias: las normativas y las no normativas. Las normativas pueden ser tanto biológicas como medioambientales y afectan a la mayoría de los sujetos. Todos los niños aprenden a andar más o menos a una edad cronológica, las personas envejecen con una edad más o menos parecida y sus signos de envejecimiento son evidentes para la mayoría, o unos adolescentes o unos jóvenes se enamoran en una etapa de la vida determinada. Son, por lo tanto, influencias normativas. Pero existen una serie de influencias no normativas, es decir, aquellos acontecimientos que afectan o bien a algún individuo, no a todos ni a la mayoría, y que pueden alterar la secuencia esperada del ciclo vital, porque ocurren en un momento atípico de la vida o son acontecimientos atípicos en cualquier momento de la vida. Continuamos. Los tipos de influencias normativas, a su vez, son de tres tipos: de edad, históricas y de género. De edad nos indicaría que son muy parecidas para un grupo de edad determinado. Históricas serían muy parecidas para una generación histórica, lo cual puede hacer que incluya varias generaciones o cohortes. En este momento estamos viviendo una influencia histórica, que es la pandemia, y por lo tanto está influyendo en diferentes cohortes o generaciones: niños, adolescentes, adultos medios, mayores, etcétera, o en una cohorte determinada, es decir, en aquellos que han nacido en el mismo año. Aquí lo que vemos son, en estas fotos, en estas imágenes, vemos un ejemplo de una familia normativa desde el punto de vista histórico a principios del siglo, y vemos una familia que podría considerarse normativa en el siglo XXI. Realmente están representando dos influencias de tipo histórico. Y también estarían las influencias de género, que son parecidas
solo en hombres o en mujeres. El embarazo, problemas en el parto, lactancia, etcétera, sería una influencia normativa, pero de género, evidentemente. Los principios del desarrollo fueron desarrollados por un autor que es el que tienen aquí en pantalla, que es Paul Baltes en 1980. Para estos principios son muy básicos, muy sencillos y de hecho, como van a ver, voy a ir muy rápida porque he intentado que ocupara cada uno de ellos una diapositiva para que fuera lo más claro posible. El primer principio es que el desarrollo dura toda la vida. Eso quiere decir que cuando estamos envejeciendo, cuando estamos cercanos a la muerte, estamos también desarrollándonos. Segundo, el desarrollo es multidimensional, de tal manera que intervienen en él factores biológicos, psicológicos y sociales que interactúan. Tercero, el desarrollo es multidireccional, de tal manera que podemos encontrar que las diferentes dimensiones del desarrollo pueden llevar direcciones diferentes a lo largo de las diferentes etapas del curso vital. En cuarto lugar, la influencia relativa de la biología y de la cultura cambia durante el ciclo vital. No cabe duda de que en un niño infante la biología tiene una gran importancia, o cuando uno es muy anciano, la biología tiene una gran importancia y sin embargo la cultura puede tener una importancia capital cuando uno es adolescente, cuando uno es un niño más mayor o cuando uno es un adulto, por ejemplo. Quinto, el desarrollo implica modificar la distribución de recursos a lo largo del ciclo vital. Es decir, realmente nos vamos desarrollando y no nos quedamos parados porque vamos modificando esa distribución de la que hablábamos antes, de los recursos con los que contamos, los vamos modificando según el periodo de vida a lo largo de nuestra vida. Sexto, el desarrollo muestra plasticidad en todas las etapas de la vida. Por supuesto, no la misma cuando uno es un niño que cuando uno es un anciano, pero eso no significa que la plasticidad sigue existiendo a lo largo de toda la vida. El contexto histórico, en séptimo lugar, y cultural influyen en el desarrollo. Aquí tenemos varios ejemplos. Por una parte, la pandemia, por otra parte vemos de nuevo una familia actual, vemos una familia de los años 50, quiere decir, por lo tanto, que la historia y la cultura influyen en el desarrollo. Quiere decir, por lo tanto, que hemos de introducir una nueva aportación a la psicología del ciclo vital, que yo creo que es absolutamente imprescindible, que son las aportaciones de la teoría contextual de Uri Bronfenbrenner. Este autor considera o aporta que el desarrollo ocurre por la interacción entre una persona en crecimiento y 4 sistemas circundantes de influencias contextuales entramadas, es decir, interactúan unas sobre otras. Por una parte está el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema. La figura metáfora que él utiliza es la matrioshka, que es esta muñeca rusa que es hueca, en la que cabe una muñeca más pequeña, en ella cabe otra más pequeña, hasta llegar a un muñequito final macizo, que sería el individuo. ¿De acuerdo? Básicamente, el microsistema abarca el entorno cotidiano, el hogar, el trabajo, la clase y comprende las relaciones directas. El mesosistema es el interlocutor de varios microsistemas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues un ejemplo lo tenemos en esta imagen. En este caso tenemos unos padres que están hablando con la maestra de sus hijos. Eso indica que aquí se está configurando un mesosistema, de tal manera que está por una parte el sistema escolar y por otra parte el sistema familiar, pero que están interactuando a favor o por causa del desarrollo de un niño concreto. El exosistema tiene que ver con los vínculos entre un microsistema y los sistemas o instituciones externas que afectan de forma indirecta a alguien del microsistema.
Es decir, por ejemplo, imagen de la izquierda, esta persona sería una estudiante típica de este curso académico que está aprendiendo a través del formato online. O veríamos cómo se está intuyendo que hay que proteger más a las personas mayores por el tema del COVID. Quiere decir entonces que algo que ocurre fuera de nuestro microsistema nos está afectando como en forma de exosistema. Y por último estaría el macrosistema, que son los esquemas culturales generales, las ideas, las ideologías dominantes, los sistemas económicos, políticos y sanitarios. En este caso vemos muy claro que una sociedad, por ejemplo, en la que se vote, que haya democracia, va a funcionar como un macrosistema diferente a un sistema más totalitario, o como la salud que ha afectado a todo el planeta va a configurar relaciones, desarrollos especiales, etcétera, o como los avances científicos pueden verse avanzados también por esta situación en la búsqueda de vacunas, por ejemplo, o tratamientos. A modo de conclusión abierta, y digo abierta porque estoy dispuesta y muy gustosa a interactuar con ustedes para todas las cuestiones que después de las 3 comunicaciones o ponencias que vamos a hacer, pues podamos debatir. Quisiera concluir con lo siguiente. El curso de la vida puede ser modificado en mayor o menor medida por las condiciones de vida y la experiencia a lo largo de toda la vida. Segundo, los diferentes contextos interactúan dialécticamente en y con el desarrollo. Y 3, siempre es posible optimizar el desarrollo, por lo tanto siempre es posible la intervención. Por último, no se puede dar nada por ganado o perdido definitivamente en el desarrollo. Y estas cuestiones suponen una visión realmente nueva dentro de la psicología del desarrollo. El curso de la vida es como el curso de un río, de tal manera que sus accidentes, las condiciones de tiempo, la sequía, las lluvias, los accidentes que tiene que superar cualquier río para pasar de las montañas hacia lugares como puede ser otros ríos más grandes o el mar, eso es lo que representa mejor. Todos tenemos que transcurrir por ese curso de río, pero cada río es, diríamos, único. Con todo ello, les doy las gracias, les pongo aquí mi correo electrónico para cualquier cuestión que a partir de ahora les suscite mi comunicación muy breve, pero es lo que me habían pedido, emilia.serra@uv.es, y estaré encantada, por supuesto, de contestarles y de que podamos trabajar juntos. Muchas gracias a ustedes que me han escuchado, a Eduardo, a Silvia y a la Universidad Autónoma de Chile. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Emilia por su excelente presentación. A continuación, vamos a volver a tomar contacto con ella al término de las exposiciones cuando se realicen las preguntas y la conversación entre los participantes de hoy. A continuación, vamos a dar paso a nuestra segunda exposición a cargo de la profesora Emilia López de Maturana, quien les quiero comentar algunos pequeños antecedentes, ¿verdad?, de su trayectoria. Ella es educadora de párvulos y diferencial de la Universidad de La Serena, magíster en educación y en psicología comunitaria por la Universidad de Chile, diplomada en estudios avanzados y suficiencia investigadora, doctora en pedagogía y estudios postdoctorales en la Universidad de Valencia. Es profesora asociada de la Universidad de La Serena y docente de posgrado en la Universidad Central de Universidad Santo Tomás, ambas de Chile. La doctora Silvia López de Maturana nos acompaña en este minuto desde la ciudad de La Serena, desde donde está conectada, así que le damos la bienvenida a este ciclo organizado por la Universidad Autónoma. Bienvenida, profesora. Muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias por la invitación, y qué bueno que mi querida
colega y amiga y mentora, Emilia, estuvo primero, porque me abre las puertas de par en par para la presentación que quiero hacer ahora. Creo que ha sido, pero el terreno más fértil para que pueda emerger lo que quiero yo plantear. Yo quiero comentarles acerca de una temática que tiene que ver con la vida misma, con la biografía, como decía Emilia recién, la necesidad de la biografía del ser humano, del relato, de la narrativa. Y esto forma parte de un libro donde también participó Emilia, participó el profesor Carlos Calvo, el profesor Iván Núñez, el profesor Patricio Vara, que en paz descanse, y quien les habla. Y intentamos darle una visión de generatividad a las historias de vida de maestras normalistas que respondían de alguna manera a la pregunta ¿qué hay detrás de estas personas que llegando a los 90, 91, 93 años siguen con unas ganas de hacer cosas, continúan con deseos de innovar, de participar? Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Qué ha pasado allí? Entonces la pregunta ahora, de acuerdo a lo que decía Emilia, es que rompieron la normatividad, porque ¿qué se espera para una persona adulta? ¿Cuál es el imaginario colectivo que hay de las personas? ¿Hasta dónde pueden llegar? Entonces, eso es muy relevante. Entonces, vamos a comenzar nuestra presentación. Quise tomar unas palabras de Fernando Bárcenas, que las recreé, por supuesto, porque me llamó mucho la atención y siempre me hace sentido cada vez que escribo o que quiero hablar de algo, todas aquellas palabras que quedan en el tintero, aquellas palabras que quedan en las notas, en los cuadernos, en los papelitos que guardamos en los bolsillos, y que son ideas que decimos a lo mejor no es tan importante, porque lo importante es lo más teórico, lo importante es aquello que yo puedo verificar. Pero sin embargo, esas situaciones que quizás no son tan relevantes, o como diría Emilia, quizás no son tan normativas, pero que valen mucho más quizás porque quebramos algún esquema, puedan ser importantes de socializar. Y eso es lo que quiero mostrarles ahora. Quiero mostrarles la vida de Elba, una mujer que tiene 91 años, ahí la ven actualmente. Ella a sus 91 años fue quien propició el título de esta ponencia, el título de ese libro y un concepto que para quienes educamos a mí me parece fundamental, espíritu pedagógico. Cada vez que conversábamos, 4 años estuvimos en charlas sin parar todas las semanas. Cada vez que hablábamos, la palabra preferida era espíritu y luego agregaba pedagógico. Hablaba de una llama prendida, una serie de metáforas que tenían que ver con aquello que a ella la animaba, la encendía para seguir hablando de educación. A la edad que tiene, sigue siendo mentora de jóvenes que le consultan, le preguntan, y ella siente que todavía está en el aula educando. Elba nació en el año 29 y cuenta en su biografía, ¿verdad? Ella también quiso colaborar con su autobiografía, por lo tanto también la escribió. No solo fue responder a entrevistas en profundidad que yo le iba haciendo cada vez que nos encontrábamos, entrevistas que partieron en un comienzo siendo más formales y que terminaron siendo conversaciones de amigas en las cuales nos reíamos de las anécdotas, nos apenábamos por algunas situaciones que habían sido un poco más tristes, pero el aprendizaje que yo fui teniendo, el aprendizaje de vida para ver cómo una persona generativa la tenía yo frente a mí y estaba allí en carne y hueso más allá de las lecturas que yo había hecho, era posible entonces ir aprendiendo qué es lo que había pasado con ella. Más ganas como investigadora me daban, ¿verdad?, de ir dilucidando aquellos patrones que se iban conformando en todas estas mujeres con las cuales yo trabajé, porque son muchas. Yo elegí ahora a Elba para presentarla en esta oportunidad. Entonces Elba iba contando su vida y quise saber cómo Elba mira ahora lo que hizo ayer y cómo yo miraba ahora lo que ella hizo ayer, cómo yo iba interpretando aquello y lo íbamos conversando, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles fueron las reflexiones que ella hacía de su vida? ¿Cómo iban esas meditaciones que ella iba haciendo constantemente, la hacían recrear aquello
y darle más sentido a la vida, que es una de las características de las historias de vida, ¿no? La persona investigada y quien investiga también se van transformando en el transcurso del proceso. Por lo tanto, imagínense que ella cuando contaba lo que hacía, más ganas le daban de seguir haciendo lo que pensaba que todavía no había hecho. Cuando yo empecé a trabajar con ella, empecé cuando ella tenía 84 años. Pues imagínense, y sigue igual. Bueno, ustedes ven que la presentación está acompañada de fotografías de Elba en las distintas etapas de la vida, ¿ah? Como ella fue creciendo, como ella fue seleccionando las fotografías también, iba contando lo que pasaba allí. Entonces, luego de saber cómo nació, quién la crió, cómo fue desarrollando una autonomía muy relevante, porque ella cuenta que no fue criada por sus padres, ¿no? Ella fue criada por una tía, tuvo que desarrollar otras conductas, fue interna, por lo tanto al estar interna también socializó, tuvo otra manera de criarse entre pares, niñas como ella que también estaban internas, la socialización, la cooperatividad, todo lo que había allí. Entonces todo el testimonio de la experiencia de Elba y todas las variaciones que hubo en su existencia iban configurando las relaciones que a mí me seguían permitiendo entender cómo se va gestando la generatividad en una persona. Algo muy relevante, ella siempre abrió su intimidad, y eso yo lo agradezco profundamente. Abrió su intimidad con alegría, con entusiasmo. Por supuesto, hablemos, ¿qué quieres saber? Me encantaría contarte mi vida. Creo que ese es otro rasgo de las personas generativas también. Elba cuenta con mucho orgullo, y aquí hay otros rasgos, si ustedes se fijan, vamos viendo rasgos que van apareciendo, que eran esos patrones que quienes investigamos nos interesa, ¿verdad?, dilucidar. Ella cuenta que para ingresar a la normal no ingresaba cualquier persona, o sea, tenían que ser las mejores, otro aliciente. O sea, si yo entré es porque soy buena, entonces tengo que seguir mostrando que yo merezco estar aquí. Era un orgullo estar en la escuela normal. Entonces empieza a formar parte de su ser profesional el tener una conducta intachable, interna y externamente. Ella lo contaba y hasta el día de hoy ustedes la ven caminar por la calle, ella es intachable. ¿Por qué? Porque es una normalista. Entonces trae con ella ese baluarte, ¿ah?, de una dignidad profesional que si hay normalistas escuchando aquí entenderán de qué estoy hablando, ¿no? Esto es una pequeña muestra de mis diarios de campo, ¿no?, que yo quise compartir lo que ella me contaba, por ejemplo, cómo se formó. Todas tenían que tocar piano o violín. Mientras sus compañeras se divertían, espacios que ella también tenía que tener, ella los llenaba con la escritura de poemas. Entonces aquí hay una situación bien interesante en su vida que fue aumentando, y ya lo vamos a ver en estos pocos minutos que nos quedan. Ella empieza desde niña a escribir rimas. Hay un amigo de su papá, luego que ella se encuentra con sus padres, después de una década más o menos de vida, y un amigo del papá se da cuenta y le dice: oye, tu hija rima, hace rimas. Claro, y ella se daba cuenta que decía las cosas en rima y que también iba escribiendo alicientes que iba encontrando en el ambiente. Oye, tú haces rimas, ¿por qué no las escribes? Fíjense qué importante esto para la crianza, qué importante esto para la educación de los primeros años de vida. Cómo descubrimos lo que algunos le llaman talentos, ¿verdad?, en la primera infancia, en esa protoinfancia o en esa epigenética, como queramos llamarle, ¿verdad?, que tiene que ver con las personas que rodean a este ser humano que se está formando para ir despertando aquello. Pues bien, ella empieza a escribir y se entusiasma con la escritura, ¿no? También cuenta, y ahí está registrado, ¿verdad?, cómo compartían el dormitorio, 30 camas, todas amigas, los modales, dice ella, teníamos que sentarnos bien a la mesa, no poner los codos en la mesa y llevarnos la cuchara a la boca y no la cabeza al plato. O sea, todos rasgos que a ella le fueron haciendo esta actitud que ella contaba externa que debe tener una profesional.
Interesante. Ella cuenta que eran solidarias, que vivió momentos muy felices en su formación de la escuela normal, feliz, provechosa. Ella recibía constantemente halagos de sus profesoras que le decían que ella tenía muchas condiciones. El juramento lo repetía siempre porque era como un mantra que repetían en la escuela normal, ¿verdad? Desempeñar mi misión con eficiencia y ostentar con dignidad el nombre de maestra. O sea, yo no estaba estudiando cualquier cosa, estaba estudiando para ser maestra. Y poco a poco se fue distinguiendo como escritora y empezó a declamar en los actos de la escuela. Y así fue desenvolviéndose esta cualidad que ella tenía, aparte de ser profesora, de ser escritora. Tenían una arenga, podemos decirle así, ¿verdad? Ustedes van a ser profesoras. Ustedes van a ser profesoras. O sea, no es cualquier cosa. Como de repente escuchamos por allí, ¿no? Quienes somos chilenos estamos más acostumbrados a estas maneras de decir, soy profesora no más. Se decía hasta hace algún tiempo, ahora nos hemos ido dignificando mucho más, pero todavía por ahí se escucha, es que soy profesora no más. ¿Cómo que no más? Elvita, si nos escucha en este momento, por favor, usted es profesora. Y eso les inculcaban a diario, y esa era la epigenética normalista, porque la epigenética, así como nos habla Hannah Arendt, las natalidades no solo son la primera cuando tú naces en el parto, sino que las natalidades se siguen reproduciendo en la vida cada vez que nos asombramos y nos maravillamos por algo, cada vez que nos sentimos capaces de hacer algo, hay una nueva natalidad. Y eso forma parte, si nos vamos al lenguaje, ¿verdad?, del ciclo vital, podría ser la elección de otro curso, o podría ser quizás un punto de giro, cuando yo me siento capaz de hacer algo y me maravillo por eso. Entonces, siempre recibiendo este aliciente. Ustedes van a ser profesores, tú eres buena, tú puedes, vamos, sentimiento de ser competente, experiencias de éxito. Qué importante es la vida. Elba, como empieza a rimar cuando era pequeña, sigue escribiendo por aquí unos poemas y de repente empieza a ganar la primera mención honrosa en una revista de educación. Luego escribe un libro y su hija se lo edita, y ese libro se llama El cofre de recuerdos. Yo tengo el orgullo de que me regaló su libro de Mi cofre de recuerdos, y ahí hay un poema a la educadora. Frente a ti, a un paso de marcharme, junto a quienes cumplen la jornada, quiero decirte, y comienza su bello poema, como tantos otros que aparecen allí. Este libro, Cofre de Recuerdos, llegó a ser material didáctico del Ministerio de Educación. Así que imagínense como otro aliciente. Es interesante, es decir, iba logrando. Por lo tanto, esto como una especie de vasos comunicantes, porque en la vida de Elba no todo fue miel sobre hojuelas. Hay situaciones en las cuales no todo le salía tan bien, pero como las fortalezas eran tantas, las debilidades iban desapareciendo o no se tomaban en cuenta. Fíjense, luego dice, luego obtengo el primer lugar en el concurso literario Loor para ti, luego obtengo un segundo lugar en crónica, luego primera mención honrosa en el concurso Cuentos en Movimiento, escribo letras de himnos para escuela, compuse la letra del himno de los profesores jubilados, gané el primer lugar a nivel nacional, escribo obras de teatro, o sea, no paraba nunca. Formo parte de instituciones, Departamento de Profesores, Centro Pro Desarrollo Mental, Círculo Carlos Mondaca, pertenezco a la Mutual de Profesores. Ahora, a sus 91 años, va a las reuniones, opina, la eligen. Entonces, si eso no es generatividad, ¿qué es? Pasemos, por favor, Eduardo. Bueno, vamos terminando entonces. La pregunta que hice anteriormente, si eso no es generatividad, ¿qué es? Entonces yo me preguntaba, ¿verdad? Estos son procesos productores de generatividad y de construcción de la formación profesional, porque yo estaba investigando casi una dualidad,
por una parte, la generatividad de este ser humano, pero por otro lado, esta generatividad ligada a la profesión docente, ¿ya? Que a mí me interesaba investigar aquello que hace que una docente siga teniendo este espíritu pedagógico a través del tiempo. Entonces, todos los acontecimientos que yo les he ido relatando de manera muy sucinta han ido construyendo la identidad profesional de Elba, la marcó indeleblemente, porque toda la trayectoria vital fue fundamental para, diciéndolo en palabras muy cotidianas, ¿no es cierto?, para creerse el cuento. Ahí está Elba casi, bueno, hace 10 años atrás, en el Día del Profesor Normalista, recibiendo otro galardón. Toda su formación estuvo cargada de ritos, muchos ritos. Ese es otro componente que quienes educamos tenemos que tener presente siempre: ritualizar el aula, ritualizar los procesos pedagógicos, darle sentido a lo que se está haciendo, más que sancionar, más que anotar, más que castigar, más que ser punitiva, ¿no? Entregar experiencias de éxito, entregar estos ritos para hacer sentir a las personas que pueden. Me preguntaba yo también, si Elba no hubiese tenido todo este entorno, que también los entornos son generativos, ¿verdad? ¿Cómo se habría ido desarrollando ella? Ahí ustedes ven una serie de fotografías también que ella me pidió que estuviesen presentes. Bien, creo, ¿verdad?, que más que cualquier otro enfoque de la ciencia social, como dice allí, ¿verdad?, la historia de vida me permitió conocer profundamente a Elba y a las otras profesoras, ¿verdad?, ver el mundo a través de sus ojos. Eso no ha sido invaluable para mí, ver el mundo a través de sus ojos, participar vivamente de sus experiencias. Vuelvo a decir lo que dije recién: quien construye una historia de vida, también entra allí. Palabras finales de Elba, textual, cuando le pregunté qué le gustaría que se dijera de ella. Dice que me gustaría que me recordaran como una buena maestra, tenaz, persistente, y que aunque gané una miseria de sueldo, me hizo feliz educar a los niños. Mi compensación está en que me valorizaron como maestra, y lo aprecio cuando los encuentro como adultos que me abrazan, y a los apoderados que me recuerdan tanto. Era la tía Elba, maestra que educó a muy buenas personas y a excelentes alumnos y alumnas. Finalicemos, por favor, Eduardo. Así como me despedí de Elba con afecto, en la confianza de las conversaciones compartidas, me despido también ahora, pero luego vamos a conversar, pero de esta presentación, decirles que con Elba, y reiterar lo que dije recién, porque es muy conmovedor recordarlo, ¿no? Intercambiamos experiencias, nos apreciamos una a la otra. Ayer hablé por teléfono con ella para contarle que iba a hablar de su vida. Nos hicimos presentes, no queremos dejar que se nos pase la vida. Ella a sus 91 tampoco quiere que se le pase la vida, no dejar que los días sean los que decidan por nosotras, sino comprendernos a nosotras mismas, poner nuestro ser en ello, y sea hasta donde sea nos conduzca ese camino. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora López de Maturana por compartir esta investigación y el valioso libro que han construido. Continuando con nuestro encuentro hoy día, quiero invitar a los asistentes a esta conferencia que puedan hacer sus preguntas a través de nuestro chat. Pronto las podemos recoger cuando hagamos el plenario de la jornada. El tercer invitado a esta jornada y también organizador de este mismo evento es el doctor Eduardo Sandoval Obando, quien hablará sobre el potencial generativo de educadores y educadoras rurales chilenos, un camino posible para un envejecimiento generativo. El doctor Sandoval es psicólogo con postítulo en Educación en Sexualidad y Afectividad de la Universidad de Chile, diplomado en Docencia Universitaria, diplomado también en Modelo de Salud Familiar, diplomado también en Liderazgo Social, con especialización en Neurociencia Cognitiva Forense, con formación y entrenamiento en Psicología de la Emergencia y Desastres,
Magíster en Educación y doctor en Ciencias Humanas. Es responsable del Fondesit de Iniciación 11190028, que lleva por nombre la profesionalidad docente rural, implicaciones socioeducativas desde la perspectiva narrativa generativa. Paralelamente, desarrolla investigación postdoctoral sobre desarrollo evolutivo e historias de vida en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Valencia. Actualmente se desempeña como investigador de Universidad Autónoma de Chile y sus publicaciones y áreas de interés incluyen el aprendizaje, la generatividad, el desarrollo evolutivo y la psicología de la emergencia y desastres. Entonces, invitamos a continuación al doctor Eduardo Sandoval a dar su presentación. Bien, hola, muy buenas tardes, casi buenas tardes a todos los que nos acompañan, a todos y todas. Para mí es un agrado poder participar de este espacio y bueno, en general agradezco a todos los asistentes, gracias también al apoyo de la universidad y específicamente de la Escuela de Psicología por apoyar este tipo de encuentros y de espacios. Y en general también, y yo creo que lo más enriquecedor de este espacio es que estoy o tengo la posibilidad de compartir este encuentro con dos grandes mentoras. La doctora Emilia Serra, desde Noruega en este momento, pero que reside en la ciudad de Valencia, en España, quien me ha emocionado y me ha impulsado con el estudio del desarrollo evolutivo y específicamente con el estudio de la generatividad. Y después de este proceso de investigación postdoctoral que inicio en el 2018, ¿cierto? Ha sido un camino enriquecedor, profundo, sistemático, donde junto a ella y varios de sus equipos he podido seguir descubriendo y maravillándome con aspectos interesantes del desarrollo humano y específicamente sobre qué es lo que implica lo que ya se ha dicho hasta este momento, romper la normatividad en el ciclo vital o en el curso vital de un individuo. Y por otra parte, otra gran mentora que yo he podido conocer ya hace muchos años atrás, ¿cierto? La doctora Silvia López de Maturana, con quien en diversos espacios y tiempo hemos podido compartir y en ella destaco, ¿cierto?, la capacidad que ha tenido para maravillarme con el uso de la historia de vida, más que como una mera técnica de recolección de datos, sino más bien como un enfoque metodológico que la verdad que transforma al sujeto investigado y también al investigador o investigadora. Y gracias a los impulsos de ambas educadoras profundamente comprometidas con su trabajo, es que yo he podido también ir desarrollando algunos procesos de investigación en torno a estas temáticas, disfrutando y maravillándome de cada uno de los espacios que uno va descubriendo en esta instancia. Así que espero estar a la altura también de las presentaciones valiosas que ellas han hecho y sin más preámbulo, entonces comienzo mi presentación. Y además se juntan varias cosas. Este es un seminario que hace mucho tiempo veníamos pensando, desde el 2019, pero que por lo que ocurrió en nuestro país el año pasado, el estallido social específicamente, la profesora Emilia no pudo viajar desde España a Chile y se fue aplazando esta actividad hasta que ahora finalmente la podemos realizar y agradezco que ambas estén presentes hoy día. Lo que yo voy a compartir con ustedes tiene mucho sentido con otra de las razones que teníamos para hacer este encuentro. No es solamente la posibilidad de discutir sobre aspectos interesantes del estudio y de la investigación en torno al ciclo vital, sino que también, como ya lo decía Francia en los inicios de este encuentro, la importancia que tiene es que el 1 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de las Personas Mayores, lo que nos obliga también a reflexionar como país y como estudiantes, como investigadores, como docentes, qué es lo que estamos haciendo desde la academia o desde nuestros lugares para atender a las personas mayores y para hacerlos parte activa de la construcción de una sociedad más respetuosa, inclusiva y democrática. Y otra aliciente que enriquece la posibilidad de encontrarnos en este espacio, aunque sea de manera virtual, es que también hoy día particularmente celebramos, conmemoramos, destacamos el valioso rol que cumplen miles de educadores y de educadoras cotidianamente en su trabajo. Como decía la profesora Silvia López Maturana,
estos educadores o educadoras que día a día con su trabajo sistemático encienden la llama en cada uno de sus estudiantes para incluso ir más allá de lo que muchas veces le han dicho, de superar el techo que muchas veces le han puesto y de realmente romper la inercia, la normatividad de su curso vital para potenciar al máximo sus posibilidades, sus capacidades, ¿cierto? Y para en el fondo encontrar un sentido que los llene a lo largo de su vida. Lo que yo les voy a compartir de manera muy breve, para luego pasar al plenario, tiene que ver con qué es lo que he estado haciendo este año o esta etapa 2019 en el marco del Fondo de Civilización 1119-0028, donde, tal como ya lo hemos visto, tiene como eje central la investigación biográfica o en la historia de vida, la construcción de las historias de vida de educadores rurales chilenos, ¿ya? Y esto permite complementar el trabajo que ya venía haciendo desde el 2018 en el marco del postdoctorado que desarrolla la Universidad de Valencia, pero también con un conjunto de encuentros y de procesos de investigación que ya venimos desarrollando desde hace muchos años con la profesora Silvia López Maturana, con el profesor Carlos Calvo y con otros amigos y amigas con los que hemos compartido en este camino. A modo provocativo, ya hemos dicho de alguna manera que el potencial educativo de la generatividad, o más bien la generatividad como constructo, tiene mucho sentido cuando lo relacionamos con algunas profesiones generativas, y particularmente cómo la generatividad probablemente desafía y tensiona sistemáticamente el mismo ejercicio profesional docente. Eso en contraste con cómo vemos hoy en día el funcionamiento de la escuela, que como lo plantea Jackson, una escuela sin vida propia, una escuela que transmite o reproduce aprendizajes descontextualizados y monótonos, una escuela pervertida por la necesidad de cuantificarlo todo, una escuela que probablemente hace que en su trayecto miles de estudiantes y de profesores se olviden del sentido que tiene la educación en sí misma. Dentro de esto mismo, dentro de esta misma lógica de la perspectiva del ciclo vital, del estudio de la generatividad, también destaco, ¿cierto?, algunos de los planteamientos de cómo el profesorado probablemente está llamado a ser responsable por otros, como lo plantean Sacares y Serra. Y dentro de eso mismo, Paulo Freire y muchos otros destacados académicos e investigadores en el campo de la educación plantean y señalan con mucha fuerza de cómo la profesionalidad docente en sí misma requiere un gusto especial de querer bien no solo a otros, sino al propio proceso que ello implica. Probablemente, y cuando uno analiza su vida, todos los que hemos tenido la posibilidad de desempeñarnos como docentes, como educadores o como educadoras, probablemente creo que es una de las profesiones más valiosas que existe, porque tiene que ver con cómo somos capaces de desarrollar habilidades para la vida en nuestros estudiantes, y no solamente con la finalidad de que cumplan o que obtengan un grado académico, sino de que la educación les permita transformar sus vidas y los espacios-tiempos en los cuales se desenvuelven. Como a muchos de mis estudiantes les digo, sobre todo aquellos cuando ya compartimos de manera más cercana en los procesos de tesis, la posibilidad que tiene el investigar a través de estos enfoques, como son las historias de vida, permite cambiar vidas, permite ampliar la mirada que muchas veces tenemos los psicólogos y psicólogos, que a veces redunda en lo psicologizante del comportamiento humano. Yo creo que es una invitación también para maravillarse con cómo la educación puede hacer que ciertos sujetos encuentren un curso vital que los transforme y que por esencia en el fondo los convierta gradualmente en sujetos potencialmente generativos. Ahora, muchos me preguntan también, ¿qué es la generatividad? Bueno, ya se ha dicho algo acerca de ello. La generatividad, por supuesto, que tiene muchas conexiones con el mismo ejercicio de la profesionalidad docente. Entre ellas, la posibilidad de transmitir conocimiento a las generaciones más jóvenes. También se ve en la crianza de los hijos, ¿cierto? También se ha visto, y la profesora Cerro lo ha investigado, el rol que tienen los abuelos o las abuelas en la crianza de sus nietos, como también las personas mayores como Elba, ¿cierto?, en su espíritu normalista, ¿cierto?, de alguna manera a sus 91 años sigue participando activamente en diferentes organizaciones sociales o comunitarias, ¿cierto?, como también en sí mismo, dentro de la generatividad vemos que este constructo permite un deseo de contribuir al bien común y a la mejora de la sociedad,
¿cierto? Y cómo al mismo tiempo permite o construye un aliciente en el individuo para sentirse parte de la construcción de la vida en sociedad. Y a mí me parece que esto sí que es trascendental, sobre todo en los tiempos que vivimos, atravesados por un virus, el SARS-CoV-2, ¿cierto? Que de alguna manera nos ha movido el piso, que probablemente va a seguir marcando los próximos meses, atravesado por la incertidumbre, por el miedo al contagio. Y cuando uno ve estas posibilidades de investigación o el estudio de la generatividad en sí mismo y la pandemia en sí mismo, nos permite darnos cuenta que es una invitación también, no es solamente no solamente verlo como algo negativo, sino que también tenemos el desafío de ver cuáles son las oportunidades que emergen en este contexto tan difícil. Y desde ahí, la pandemia probablemente a muchos y a muchas nos ha permitido visualizar y valorar las cosas simples de la vida. La posibilidad de tener salud, la posibilidad de darnos un abrazo, la posibilidad de maravillarnos con la educación, la posibilidad de disfrutar de nuestros familiares, aunque sea de manera virtual, la posibilidad incluso de ser docente universitario y poder contribuir al desarrollo integral de nuestros estudiantes. Yo creo que cuando uno revisa su vida, creo que es una de las profesiones que tiene más sentido y que otorga mucha generatividad para todos y todas. Ahora, ¿qué sabemos de las escuelas rurales en Chile? Bueno, no hay tanta investigación en torno a ellas, sí hay mucha investigación respecto a cuál es su desempeño. Desde esa perspectiva y desde esta lógica muy dentro de esta política de accountability y de las políticas educativas chilenas, ya sabemos que las escuelas rurales, por lo general, tienden a ser cuestionadas por sus bajos resultados en los sistemas de medición de los aprendizajes, específicamente SIMSE. Además, al ser tan diversa, se dispone de poca información sobre ella. De la misma manera, hay mucha sistematización o literatura disponible respecto a las deficiencias de infraestructura que enfrentan, también a las condiciones de vulnerabilidad que en ciertas ocasiones caracterizan a sus estudiantes y sus familias de origen también. Y por otra parte, los trabajos de Núñez y colaboradores que muestran en el fondo cómo ante esta política de cierre progresivo de las escuelas rurales que se ha observado por parte del Mineduc durante las últimas décadas prácticamente, el impacto psicosocial que esto genera. Porque las escuelas rurales en general no son solamente el espacio en el que el estudiante va a recibir ciertos contenidos dentro de un plan o dentro de un nivel de enseñanza, sino que es mucho más que eso. Y ahí es donde empieza a destacar, y al menos a mí me empieza a hacer sentido desde el punto de vista investigativo, el rol del educador o de la educadora rural. Entonces, muy de manera simple, ¿cuál es el problema de investigación que aborda el Fondo de Iniciación que yo dirijo como investigador responsable? Por un lado tenemos que no hay un proceso claro y coherente de formación pedagógica para los educadores rurales en general. Segundo punto interesante, las historias de vida del profesorado rural probablemente se transforman en una herramienta histórico-cultural válida para interesarnos o para adentrarnos, tal como lo decía la doctora López de Maturana, para analizar en profundidad cómo se ha ido formando este educador a lo largo de su vida y cómo la ruralidad ha teñido su experiencia vital, personal y pedagógica. Y en tercer lugar, la experiencia vivida por estos educadores y educadoras rurales durante la adultez, sobre todo en la transición de la adultez media a la vejez, enfrentan algunas de las crisis que Erikson plantea, donde plantea la crisis de la generatividad versus el estancamiento. Es decir, también nos interesa ver cómo estos educadores y educadoras rurales han enfrentado esta transición de la adultez media a la adultez tardía. El objetivo general, por lo tanto, es interpretar y comprender desde la perspectiva narrativa generativa las pautas de comportamiento que estos educadores han acumulado a lo largo de la vida para avanzar en una comprensión más amplia acerca de este desempeño o de este ejercicio profesional que construyen en la ruralidad chilena. La metodología es de un enfoque cualitativo, ¿cierto? Estamos en el año 1, en la etapa 1 de este proyecto Fondesit, que es a 3 años. Por lo tanto, yo les voy a compartir algunos resultados en función del tiempo muy breve de lo que he podido ya empezar a recopilar en función de estos educadores. Para que se den una idea, yo estoy trabajando con educadores rurales de 3 regiones distintas, la región metropolitana, la región de la Araucanía y la región de los ríos. ¿Por qué? Porque de alguna manera también nos interesa, como lo plantea Flick, analizar la diversidad de casos posibles que nos entrega la experiencia vital de cada uno de estos educadores, y son 6 cada año,
6 educadores distintos cada año, porque también el enfoque biográfico, o más bien la perspectiva narrativa generativa, muy cercana a los planteamientos de Dan McAdams, ¿cierto?, nos permite analizar ciertos ejes críticos de la experiencia vital, las demandas culturales, la forma en que ellos transmiten sus saberes a otros, ¿cierto?, cómo se desarrollan emocionalmente en estos contextos, qué implicancias tiene el ejercicio de la profesionalidad docente en estos contextos en particular, cuál es la relación que construyen con sus estudiantes y sus familias de origen, etc. Y para el análisis de los datos estamos recurriendo al análisis de contenido desde la teoría fundamental de Strauss y Corbin. Solo en función del tiempo, algunos datos que por supuesto han sido muy interesantes y muy potentes. Hay muchos de los aspectos que señalaba la profesora López de Maturana a partir de la historia de Elba, que son bastante similares y coincidentes con las historias de vida de los educadores con los que yo estoy trabajando. Para que se hagan una idea, los educadores con los que yo estoy trabajando en general acumulan en promedio 34,5 años de ejercicio profesional docente en el ámbito rural. Son personas que en su mayoría están sobre los 60 años, ¿ya?, y que han dedicado o probablemente han consagrado su vida a la educación rural y también han podido ver toda la serie de cambios, no solamente a nivel de las políticas escolares, sino que también los cambios histórico-cultural que ha vivido nuestro país desde la década del 70 en adelante. Por lo tanto, la riqueza que me entregan sus entrevistas o cada encuentro, porque se han realizado 3 encuentros al menos con cada uno de estos educadores de estas regiones, ha sido, la verdad, fascinante e incluso le ha permitido a estos educadores ser mucho más conscientes del enorme legado que están construyendo en estos contextos. Solo para compartirles, hay algunas categorías emergentes que me parece importante destacar, entre ellas la implicación pedagógica, otra la autonomía con la que afrontan el ejercicio profesional en estos contextos, el autodesarrollo y la autoexigencia con lo que asumen su profesión docente, que lo obliga a un proceso de mejora continua, no solamente con fines credencialistas, sino también con la finalidad de tener herramientas, saberes y experiencias que se las puedan transmitir a los estudiantes y que además respondan a los propios intereses de sus estudiantes y no solamente a lo que define el currículo. También en general, estos educadores y educadoras muestran signos, características y atributos propios de una adultez expansiva, es decir, una adultez tal como lo veíamos en la historia de Elba, un curso vital tremendamente desafiante que los obliga permanentemente a romper la normatividad del desarrollo. Es decir, son o han ido acumulando muchas veces de manera inconsciente un conjunto de estrategias, acciones potencialmente generativas a lo largo de su vida. Y esto lo podemos ver respecto a cómo son sus familias de origen, cómo vivenciaron su adolescencia, en la cual muestran un interés particular por contribuir al desarrollo de otros, ¿cierto? En general tienen todos un origen humilde. En general, en las historias de vida de ellos siempre hay un educador o una educadora que los marcó, probablemente un familiar. Había 2 o 3 casos en los cuales el papá o la mamá había sido educador rural y en otros casos un tío o una tía que era educador rural y que de alguna manera también los marcó. Otro elemento interesante que emerge en la historia de la vida de estos educadores tiene que ver con cómo, a pesar de las deficiencias de infraestructura que siempre se destacan en la escuela rural, a pesar de las condiciones de vulnerabilidad que desde el nivel central definen a un estudiante en la ruralidad chilena, estos profesores son capaces de construir grandes ambientes propicios para el aprendizaje con pocos recursos. Es decir, utilizan el entorno tremendamente valioso, enriquecedor que da la ruralidad chilena para utilizarlo al servicio del aprendizaje y de esta manera encienden la llama y despiertan la curiosidad, la iniciativa y la autonomía y la libertad en el aprender de sus estudiantes. Y por otra parte, también se podría visualizar a partir de los relatos de estos educadores que se observaría el desarrollo de una generatividad del tipo técnico, como la señala Cotre, en el fondo de cómo la profesionalidad docente les permite transmitir un conjunto de saberes, experiencias, herramientas para
el desarrollo integral de los estudiantes, no solamente centrado en una nota o un mero resultado de aprendizaje, sino porque comprenden, y probablemente porque ellos comprendieron tempranamente el importante rol que cumplen en la ruralidad chilena. Ya para empezar a concluir, algunas citas representativas de estos valiosos educadores y educadoras con las que yo he compartido. En general manifiestan una práctica pedagógica tremendamente comprometida con su función docente. Tal como lo señala Alejandro, un educador que se desempeña en la región de la Araucanía, uno tiene que estar convencido de lo que está haciendo, desde lo más mínimo a lo más significativo. Nosotros en el ámbito rural estamos convencidos de la importancia que tiene el que hagamos bien nuestro trabajo, de que tenemos que entregarle lo mejor a nuestros estudiantes, de que tenemos que ser los mejores profesores, de que tenemos que ir más allá de lo que exige la norma o el ministerio, sobre todo en los tiempos actuales que estamos viviendo. Esta es una frase probablemente tremendamente generativa que habla de un legado que está construyendo este educador y de que comprende la importancia que tiene en la vida de sus estudiantes. Otro elemento interesantísimo y tremendamente enriquecedor: el profesorado rural valora la escuela rural como un espacio-tiempo que posibilita el despliegue de la autonomía. Tal como lo dice Álvaro, yo he llegado a tener un grado de amistad con las familias de mis estudiantes, una amistad de profesor a apoderado. Me acerco a ellos, al estudiante, a sus familias, a las comunidades. Les trato de transmitir motivación. La conversación previa, la conversación dentro y fuera de la escuela son instancias que de alguna manera enriquecen y complementan su proceso de aprendizaje. Y ya para empezar a cerrar mi presentación, en general, los educadores y educadoras que he podido entrevistar durante este año de alguna manera muestran muchos signos, acciones, características y atributos de una trayectoria vital, personal y pedagógica caracterizada por una apertura permanente. Esto es lo que yo lo relacionaba con el autodesarrollo y la autoexigencia. Están convencidos de que deben ser los mejores en su trabajo y que el autodesarrollo no es solamente capacitarse porque sí o porque lo exige el ministerio, sino porque ellos son conscientes de que deben responder a los diversos desafíos, intereses y necesidades que tiene el alumnado rural. Tal como lo señala Álvaro, me ha tocado compartir con colegas rurales de casi todo Chile. He realizado pasantías dentro y fuera de Chile. He visitado diferentes microcentros rurales. He viajado a Argentina. He compartido mis experiencias con colegas de Lonquimay, de Galvarino, de Empedrado. En fin, habla también de cómo estos educadores y educadoras también son capaces de compartir sus experiencias con otros educadores y educadoras para enriquecer su propia práctica profesional docente. Y otro elemento interesante y potente, como la historia de vida como una posibilidad metodológica, sobre todo desde la perspectiva narrativa generativa, le permite al profesorado reflexionar críticamente sobre cómo se han ido formando a lo largo de la vida, tanto en lo personal y en lo pedagógico, y cómo esas experiencias vitales de alguna manera tiñen y definen al sujeto que hoy en día son. Y también cómo la revisión de su propia historia vital le otorga sentido y propósito a su vida en la etapa actual que se encuentran vivenciando. Para finalizar y para que podamos entrar ahora en el plenario, este Fondesit, esta investigación que está en su etapa 1 de desarrollo, ¿cierto?, instala una línea tremendamente enriquecedora y prometedora acerca del estudio de la generatividad en profesores rurales chilenos. Se destaca la importancia de una adultez expansiva, así como la construcción temprana, muchas veces inconsciente, de comportamientos que favorecen el despliegue de una generatividad del tipo técnica, instalándose probablemente desde el punto de vista de los educadores y educadoras como uno de los caminos posibles de fortalecimiento de su identidad profesional docente, para responder a las demandas y a los desafíos que los alumnos en el ámbito rural les instalan. ¿Qué hemos podido hacer también durante este primer año de ejecución? Ha sido un año tremendamente complejo por la pandemia, pero a pesar de ello hemos podido realizar diferentes actividades de divulgación científica, no solamente centrado en la producción de artículos científicos, sino que también hemos podido participar en eventos nacionales e internacionales. De hecho, el año pasado con la profesora Emilia Serra pudimos compartir una ponencia en torno a este proyecto en la ciudad de Lisboa, Portugal. También hemos podido publicar un artículo muy interesante sobre el envejecimiento generativo en una revista de España,
y así también han podido emerger otros artículos en Chile, en Colombia y en España que van dándole fuerza y potencia a esta línea de investigación. Y también hemos tenido, gracias al apoyo de la Universidad Autónoma, una amplia presencia en diferentes medios de comunicación a través de opiniones de expertos en prensa escrita y digital. Este año también tuve la posibilidad de participar en un encuentro internacional en México, otro encuentro internacional en Colombia. La próxima semana voy a estar realizando una presentación en un congreso de educación en España y así seguimos trabajando intensamente para compartir algunos de los hallazgos que emergen de esta línea de investigación. Y sobre todo, y probablemente el proyecto que más me ha enriquecido, del cual he podido disfrutar mucho en este proceso, tiene que ver con este libro que próximamente vamos a lanzar, un libro que se denomina Nuevas miradas en psicología del ciclo vital, que ha sido una construcción maravillosa que hemos realizado en el rol de editor con la profesora Serra y con Óscar García, profesor de la Universidad de Valencia, pero también con educadores y educadoras de España y de Chile, donde también tuvimos la suerte de contar con los aportes de la doctora Silvia López de Maturana. Así que también esta es una invitación que les hacemos a que próximamente puedan participar de este maravilloso libro que reúne, recopila muchos de los elementos que hemos mencionado en este encuentro. Bien, eso es lo que yo quería compartir con ustedes y ahora lo que queríamos realizar es pasar a esta especie de plenario. ¿Ya? Espero que mi ponencia haya sido clara, precisa, de su agrado. No sé si Francia quiere contextualizar hacia dónde vamos a ir con este plenario. Perfecto, vamos. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. Ya estamos conectadas con la doctora Emilia a través del teléfono en esta ocasión. Le voy a pedir a la doctora Emilia que silencie un poquito la transmisión en vivo, que ella también la está escuchando, para dar inicio a este plenario donde vamos a plantear primero tres preguntas, la verdad, a los expositores. Y para luego dar paso a las preguntas del público asistente. Las preguntas son: ¿cuáles son los desafíos de la investigación en torno al ciclo vital en el campo de las ciencias sociales y de la educación? ¿Cómo es posible avanzar hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa en torno a las personas mayores? ¿Y qué rol tiene la academia en este ámbito? Me gustaría partir con la opinión de la doctora Emilia, a quien tengo acá ya conectada. Doctora, por favor, si puede bajar un poco el volumen de su computador para que podamos escuchar su respuesta a estos tres planteamientos para iniciar la conversación. Espera, ya está. Así mejor, ¿verdad? ¿Así está bien? Ahí la escuchamos muy bien. Vale, si no lo bajo un poquito más, sí. Pero es por... Si puede bajarlo, ¿me vas a preguntar a mí? Sí, le estamos planteando tres interrogantes bastante generales, ¿verdad? Si puede bajar un poquito más el sonido del computador, por favor, porque estamos haciendo ahí. Claro. ¿Así? ¿Está bien? Perfecto, súper bien, así todo la podemos escuchar. Quizás un poco su opinión respecto a estas tres preguntas que tenemos planteadas hoy día de aspectos generales en torno a lo que ustedes han expuesto, la verdad, en esta jornada. Sí, ¿te contesto ya? Sí, está en vivo ya, profesora. De acuerdo, bueno, pues en primer lugar quisiera dar las gracias de nuevo por haber participado en este seminario y por las aportaciones que han hecho mis dos compañeros, Silvia López de Maturana y Eduardo Sandoval. Creo que han sido dos exposiciones magníficas que han completado y han superado, por supuesto, la introducción que haya podido hacer yo. Bien, con respecto a las tres cuestiones que se han planteado en este seminario, yo diría que ha quedado demostrado los desafíos de la investigación en torno al ciclo vital en el campo de las ciencias sociales y de la educación. Es decir, el que la psicología del ciclo vital permita el estudiar el desarrollo a lo largo de toda la vida, permite, por una parte, tanto introducirnos en campos que tienen que ver con
el desarrollo infantil, como con la educación en general, pero también con los educadores y con las personas que van envejeciendo también en el campo concretamente de la educación, es decir, que se van desarrollando o bien en la educación en el contexto rural o bien en la educación en otros tiempos, como representa la figura del libro de las normalistas, que me alegro, por cierto, mucho de que Elba siga viva con mayúsculas, porque tuve la gran fortuna de conocerla cuando estuve en La Serena y la veo que sigue viva realmente. Entonces, quiere decir esto que la perspectiva del ciclo vital lo que permite precisamente es que se puedan investigar estos temas. O sea, que se haya abierto una brecha tan importante como es saber o valorar la importancia que tiene el conocer la historia de vida de un sujeto para ver cómo va consiguiendo, diríamos, dibujar o definir, crear una trayectoria individual que sea más o menos generativa, que vaya plasmando más su identidad y que a su vez al final de la vida pueda ver la vida cuando mire hacia atrás con un sentido, que es lo que llamamos la tarea de integridad ericksoniana. Es decir, realmente creo que sin una psicología del ciclo vital, estos temas, concretamente la línea de trabajo de la historia de vida, el enfoque narrativo, que se ha expuesto también por parte tanto de Silvia como de Eduardo en diferentes contextos, sería absolutamente imposible si estuviéramos en una psicología del desarrollo anterior a la de los años 70. ¿Cómo es posible avanzar hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa? Pues claramente entendiendo que la última etapa de la vida, o la etapa que llamamos de los mayores, es una continuación del curso de la vida. Es decir, entender el desarrollo, el envejecimiento, como un proceso, no como una etapa. Es algo en lo que yo insisto muchísimo. Es un proceso del cual venimos y somos las mismas personas las que vamos envejeciendo. Entonces, en ese sentido, inclusión y respeto proviene de que consideremos como parte entrañable, como diría Erickson, de nosotros mismos, nuestro propio envejecimiento y el envejecimiento de los demás. Es decir, las personas que hoy son mayores no son personas distintas a nosotros o a las personas jóvenes. Son personas que fueron jóvenes y que ahora se están haciendo mayores. Es decir, más bien habría que conjugarlo, como a veces digo también, en gerundio. O sea, se está envejeciendo más que se ha hecho uno viejo. Y eso va a permanecer con esa plasticidad de la que hablábamos, que se permanece a lo largo de toda la vida, va a permanecer hasta la muerte. Y el modo de morir incluso supone un testimonio de cómo uno ha afrontado su propia trayectoria vital, ¿no? Entonces, el rol de la academia me parece absolutamente imprescindible para cada vez yo creo que más los trabajadores sociales, los profesionales, se van dando cuenta más de que necesitan nutrirse de estos avances científicos que propone la psicología del ciclo vital para cambiar o modular o enfocar los modos de actuación con las personas que hoy están envejeciendo. Repito, me gusta más hablar de gerundio que hablar de una etapa, ¿no? De una etapa cerrada. Esa sería un poco mi opinión. Y por supuesto, creo que el libro que acaba de presentar en último lugar Eduardo, que hemos coordinado él mismo, por supuesto, y la Universidad Autónoma de Chile, y el profesor Óscar García y yo misma, pues es un libro que precisamente lo que intenta exponer es eso, nuevas miradas en psicología del ciclo vital. Y ahí veríais o veréis
capítulos desde los que ha escrito Silvia sobre las infancias hasta el capítulo de Carlos Calvo sobre la educación y la escolarización, que ya sabéis que es el mensaje que sigue trabajando y que sigue implicándonos a todos, o trabajo sobre adolescencia, o adultos, o matrimonio, o pareja, o mediana edad, o envejecimiento óptimo, o generatividad, por supuesto, y por supuesto también el papel de la espiritualidad al final de la vida, ¿no? O sea, quiero decir, miradas que serían imposibles desde otra perspectiva de la psicología evolutiva. Eso es lo que yo pienso. Perfecto. Muchas gracias, doctora Emilia, por sus palabras. Quiero invitar a la profesora Silvia también a que nos entregue su visión respecto a este planteamiento que se ha realizado. Gracias, Francia. Fíjense que cuando se estaba planteando las preguntas y Emilia iba desarrollándolas, se me vino a la mente una tremenda mujer, Rita Levi Montalcini, que a sus 100 años le hicieron una entrevista. Rita Levi fue premio Nobel de Medicina, si no me equivoco, en el 2005, por ahí. A sus 100 años le hicieron una entrevista, y en la entrevista le preguntaron, entre muchas otras cosas, ¿no? ¿Y usted qué haría si tuviese 20 años? Y ella se sorprendió tanto y dijo, pero lo mismo que estoy haciendo ahora. Y recordé que Elba, en una oportunidad me dijo, pero ¿por qué alguien se tendría que asombrar de lo que yo hago si es lo que tengo que hacer? Entonces, es bien interesante cómo la vida que llevan las personas mayores, que no les provoca ninguna situación extraordinaria porque la hacen como parte de este ciclo que estaba mencionando Emilia recién, ¿verdad? Es parte de la vida, ¿ah? No es algo que ahora me llegó, por lo tanto termina esta otra etapa y empiezo tabula rasa. Entonces es muy interesante, y aquí lo anclo con las preguntas, ¿verdad? ¿Cuáles son los desafíos de la investigación en torno al ciclo vital? Primero, visibilizar que estas etapas existen y son un continuum, forman parte de la vida. Entonces, si comenzamos a visibilizar, a incorporarlo en las escuelas, a incorporarlos en el trabajo habitual del profesorado, desde que los niños y las niñas son pequeñas y pequeños, y ahí va la segunda, y la segunda pregunta, involucramos el respeto hacia las personas mayores, y aquí viene otro link, todo un pueblo para educar, todas estas sociedades que muchas veces las leemos en los cuentos o vemos en películas, ¿verdad? Todo un pueblo para educar. Toda la tribu se reúne alrededor de una hoguera y se respeta a los ancianos y a las ancianas, y los ancianos son la sabiduría. Y el otro día, compartiendo con otras personas, encontré algo tan lindo porque decían, los ancianos de este pueblo es la biblioteca que tenemos. No tenemos biblioteca de libros físicos, son los ancianos nuestra biblioteca. O sea, el respeto que se tiene por las personas mayores. Eso tendría que ser una posible respuesta, ¿no? Porque no hay respuestas para poder solucionar o trabajar estas preguntas. Para este cuestionamiento de, bueno, ¿cómo avanzamos a una sociedad más inclusiva? Yo diría que con el respeto permanente y la visibilización que se tiene. Y el rol de la academia en este ámbito, yo creo que a todos nos compete, y lo hace Emilia, me consta, lo hace Eduardo, me consta, lo hago yo, espero que le conste a muchos también. Promovemos las investigaciones sobre narrativas, promovemos las investigaciones biográficas porque pensamos que es, si no una de las maneras a través de las cuales podemos conocer profundamente a las personas, entregar información como lo está haciendo Eduardo, ¿verdad? Entregar información para dar cuenta de lo posible que es que se siga trabajando hasta avanzada edad y reconocer las potencialidades que tienen los seres humanos y que tenemos y estamos teniendo. Eso podría decir como para poder englobar las tres preguntas. Perfecto. Muchas gracias, doctora, por su intervención. Eduardo, ¿qué nos podrías comentar tú al respecto de este mismo tema? Bueno, yo creo que ya complementar mucho de lo que se ha dicho. ¿Cuáles son los desafíos de la investigación? Bueno,
Y esto es algo que siempre trato de compartir con los estudiantes en general a los que tengo la posibilidad de hacerles clases. Yo creo que algo que siempre destaco en mi propia experiencia vital ha sido de que he tenido la posibilidad de encontrarme a lo largo de mi vida con educadores o educadoras que me han movido el piso. Entre ellas está la profesora Silvia López de Maturana, está la profesora Emilia, está el profesor Carlos Calvo, que a lo mejor nos puede estar escuchando, y otros amigos o amigas que yo he podido ir conociendo a lo largo de este camino, que me han maravillado con los procesos de investigación que llevan a cabo en el ámbito de la educación o en el ámbito de la psicología. De esta manera he podido conocer el enfoque biográfico, que tal como he dicho, es una posibilidad metodológica maravillosa, potente, profunda, que entrega una tal cantidad de información acerca de los sujetos o de los participantes con los que uno está desarrollando una investigación, que permite realmente conocer desde abajo y desde adentro un determinado fenómeno, una realidad, un evento, o como lo que estamos discutiendo hoy en día, la forma en que un educador o una educadora rural se ha ido formando a lo largo de la vida y cómo su curso vital, las crisis, los puntos de giro, las transiciones que ha vivido desde el punto de vista histórico, cultural, social y educativo, lo han ido marcando y han ido de alguna manera intencionando la forma en que aborda el ejercicio de la profesión docente en estos contextos. Por lo tanto, yo creo que desde esa perspectiva, hoy en día es una invitación para que los estudiantes que nos puedan estar escuchando en este momento, los docentes y todos aquellos interesados en el estudio del ciclo vital, entiendan que el ciclo vital no es solamente el estudio de las etapas por las cuales uno atraviesa con ciertas características, sino que es mucho más que eso, es mucho más complejo que eso, y que requiere adentrarse en investigaciones que nos permitan ir comprendiendo cómo estas etapas, que muchas veces se definían desde la psicología evolutiva clásica, se han ido transformando y han ido emergiendo un conjunto de nuevos desafíos y oportunidades que son necesarias analizar en profundidad e investigarlas desde la perspectiva del ciclo vital. Tal como lo decía la doctora Serra en este libro que hemos construido, Nuevas miradas en psicología del ciclo vital. Estamos en ese libro invitando a reflexionar sobre cómo entendemos la infancia, cómo se aborda la natalidad, cómo se ha ido construyendo la adolescencia en los tiempos actuales, cómo se vive hoy en día la adultez emergente, qué implicancias tiene el estudio de la generatividad en la adultez, cómo se afronta o cómo se vive o cómo estamos viviendo el envejecimiento, ¿cierto? Entendiendo lo que no es solamente una etapa, es un proceso. Otro de los aspectos importantes que yo destaco y que tiene que ver con cómo avanzamos hacia una sociedad más inclusiva, concuerdo con lo que decía la doctora López de Maturana en el sentido de que necesitamos respeto, dignidad, necesitamos visibilizar las necesidades o intereses de nuestras personas mayores, entenderlos como sujetos de derecho, no solamente porque haya una ley, sino que necesitamos también probablemente un cambio cultural en nuestra sociedad que nos obligue a valorar de manera mucho más potente a nuestras personas mayores. A propósito de uno de los artículos que yo les señalaba, donde hablamos sobre el envejecer generativo, hay muchas culturas ancestrales de pueblos originarios, el pueblo mapuche, pueblos originarios de Bolivia, de Perú, de Ecuador, donde ellos trabajan la perspectiva del Kumak-Sawai o el buen vivir. Y ahí se destaca cómo en pueblos originarios, siempre históricamente, las personas mayores han sido el centro de la sociedad y han sido el centro de las comunidades. Tal como lo decía la profesora Silvia, son bibliotecas vivas acerca de cómo van transmitiendo la sabiduría, los saberes, la experiencia y el importante rol que cumplen en una familia o en una comunidad. Tal vez una invitación también a que nosotros podamos aprender un poco de eso, a integrar esa experiencia, a hacerlos partícipes de la construcción de una sociedad o de la sociedad a la que queremos avanzar. Particularmente en este momento histórico que estamos viviendo en nuestro país también, es el desafío de que más allá de las corrientes que cada uno pueda tener, es una invitación a que la academia responda al desafío del cambio demográfico que enfrenta Chile y el mundo, de que la academia responda a la formación de estudiantes
no solamente que dominen un determinado saber, sino que de estudiantes comprometidos con la transformación social, de estudiantes comprometidos con avanzar hacia la construcción de una sociedad más inclusiva, respetuosa y democrática. También es una invitación, y sobre todo a propósito de la pandemia, a estudiantes o a la formación de estudiantes que sean capaces de desenvolverse en entornos marcados por la incertidumbre. Y probablemente esta pandemia tiene que permitirnos hacer un giro epistemológico en donde valoremos la vida, donde valoremos a nuestras personas mayores, donde valoremos la primera infancia, donde valoremos la importancia que tiene hoy en día la educación. Y además, cómo desde la psicología podemos establecer procesos de investigación que hagan puente con otros campos del conocimiento, con la educación, con la pedagogía, con la sociología, con el trabajo social. Y ya para cerrar, yo creo que otro de los elementos interesantísimos que yo destaco a propósito de mi propia experiencia vital como estudiante, como aprendiz, como una persona que se ha maravillado con esta profesión, gracias a haberme cruzado con personas maravillosas como la profesora Serra y la profesora López de Maturana y muchos más, es que nuestros estudiantes también se animen y que enciendan la llama, que despierten esa curiosidad que poseen para adentrarse en el estudio de diferentes fenómenos que puedan ser de interés para ellos en el campo de la psicología, que trabajen rigurosamente, sistemáticamente, día a día, por ser mejores profesionales, para desarrollar procesos de investigación de calidad, porque, insisto, la investigación hoy en día en el país no solamente se remite a un artículo científico o a un paper, sino que también, y probablemente el desafío más grande que yo observo y que lo asumo cotidianamente, es que la investigación no debe quedarse solo en el mero paper, sino que tenemos que también contribuir a la democratización de estos conocimientos, de estos saberes, para que lleguen a todas las personas y para que de esa manera podamos ir avanzando en la construcción de una sociedad mucho más inclusiva, mucho más informada y mucho más respetuosa, sobre todo de las personas mayores a propósito del contexto y de lo que ha permitido generar este encuentro. Así que yo creo que esas son las principales ejes o reflexiones que genero. Y otro elemento interesante también, cómo estas presentaciones maravillosas de la profesora Serra y de la profesora López de Maturana se resumen en la importancia que tiene en que desde la psicología del ciclo vital podamos romper con la normatividad del desarrollo, tal como se decía en el inicio, no se puede dar nada por perdido ni nada por ganado, romper también la inercia históricamente asociada al envejecimiento como una etapa marcada por el déficit o por las pérdidas, sino que también como una etapa llena de oportunidades y de desafíos, porque como se decía hace un rato, estamos envejeciendo cada uno de nosotros. Desde que nacemos empezamos a envejecer. Y por último, cómo las historias de vida se transforman probablemente en un enfoque metodológico de enorme valor para la investigación en torno a la psicología del ciclo vital. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu intervención. Mirando las preguntas que han llegado del público que hoy día se ha conectado, al cual le agradecemos mucho, hay una pregunta para la doctora Emilia, que dice, ¿la generatividad se ha visto afectada en las personas mayores en pandemia? ¿De qué forma cree usted? Si surge alguna oportunidad en este contexto. Esta pregunta la realiza Camila a través de nuestro chat. No sé si le podemos responder, profesora Emilia, a Camila. A ver si tenemos un problema de conexión. Tenemos un pequeño problema de conexión con la profesora Emilia. Vamos a seguir con las otras preguntas. Tenemos una pregunta de Bruno Isla para ti, Eduardo. Dice, ¿cómo visualizas desde la narrativa el hecho de que un profesor con años de experiencia rompa estas normativas propias de las etapas del desarrollo vital y cómo estas repercuten en el potencial generativo? Bien, agradezco la pregunta de Bruno Isla, ¿cierto? A quien tengo también el gusto de conocer, al menos de manera virtual, específicamente porque Bruno, junto a un grupo de estudiantes, están iniciando el desarrollo de una investigación en torno al estudio de la generatividad y la calidad de vida. Entonces, me parece que no hay una respuesta
ideal, sino más bien habría que reflexionar probablemente en que se podría pensar que aquellas personas mayores potencialmente generativas, es decir, que han desplegado desde los inicios de su vida hasta la actualidad un conjunto de comportamientos y acciones potencialmente generativas, esas acciones o esos comportamientos probablemente se transforman en uno de los caminos posibles de fortalecimiento del yo. Y por lo tanto, estos comportamientos probablemente les permitirían afrontar de mejor manera los eventos vitales estresantes que surgen a lo largo del ciclo vital, siendo probablemente la pandemia un evento potencialmente traumático, pero que en el caso de sujetos potencialmente generativos probablemente tendrían mayores capacidades o recursos para hacer frente a este desafío. De hecho, hay investigaciones que muestran que los sujetos potencialmente generativos tienden a ser más extravertidos, gozan de una mayor autocompetencia, son sujetos que en general participan activamente en diferentes organizaciones sociales. Como decían hace un rato las otras expositoras, son sujetos que se mantienen vivos plenamente, tal como el ejemplo de Elba a sus 91 años. Es decir, la pandemia, si bien se transforma en un hito o en un evento potencialmente traumático para toda la población en general, probablemente la generatividad como constructo y como comportamientos les permitiría a estos individuos sortear de mejor manera los diferentes desafíos que instala esta pandemia y por lo tanto tenderían a construir mejores redes de apoyo social, tenderían a articularse de mejor manera con sus comunidades de origen y por lo tanto serían o estarían probablemente con una mayor capacidad para afrontar funcionalmente este evento. Eso es lo que puedo responderle a estimado Bruno Isla. Muchas gracias por la pregunta. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. Bueno, ya estamos de nuevo en contacto con la profesora Emilia, que va a responderle obviamente la pregunta a Camila, que decía sobre que la generatividad se ha visto afectada a las personas mayores en pandemia. ¿De qué forma cree usted que surgen oportunidades quizás en este contexto también para enfrentarlo? Ajá. Adelante, profesora. Espero que termine Eduardo. Eduardo ya terminó. Bien, entonces respondo. Yo creo que la generatividad, por supuesto, se ha visto afectada con el tema de la pandemia, pero se ha visto afectada de tal manera que para ser generativos, una de las bases que necesitamos o que nos favorece la generatividad es lo que se llama la demanda cultural, es decir, en momentos en que el contexto por una crisis económica, por una situación de salud como es la que nos ocupa, además de sus repercusiones económicas, evidentemente, por una situación de catástrofe como puede ser un terremoto, una riada, etcétera. Es decir, cuando hay una necesidad, una demanda del contexto para que seamos generativos, es un primer impulso. Lo que ocurre es que no todo el mundo responde igual, pero ya es un primer impulso. Entonces esta pandemia lo que puede haber hecho es o bien aumentar las posibilidades de una preocupación generativa en más individuos y de acciones generativas que ya se estaban poniendo en marcha en los sujetos, pues que se pongan en marcha de otra manera, que se pueden hacer a través, por ejemplo, de acciones online o de acciones que tengan que ver con incluso actividades que no se habían puesto en marcha antes, como puede ser desde hacer ropa para personas que lo necesitan o ropa para niños o hacer algún tipo de escribir sobre la propia vida porque se tiene más tiempo, o escribir cuentos, pintar, es decir, que todo eso son labores generativas. No debemos pensar solo que la acción generativa lleva solamente a hacer acciones con otros directamente.
Entonces, en ese sentido, yo creo que puede haber aumentado, diríamos, esa preocupación generativa y, por lo tanto, o por ende, en muchas personas puede haber también aumentado la generatividad y el desarrollo del yo en este periodo histórico de nuestras vidas. Creo que es así. Perfecto. Bueno, de hecho, había otra persona que tenía la misma inquietud y creo, doctora, que usted lo planteó muy bien. Quiero aprovechar inmediatamente de preguntarle, al parecer tenemos varios estudiantes conectados o investigadores, ¿verdad?, de ciencias sociales muy interesados en desarrollar nuevas publicaciones en torno al mismo tema. ¿Qué aspectos quizás se deben tener en consideración al momento de realizar investigación o intervención con personas mayores? Desde su experiencia, doctora, quizás, ¿qué orientaciones se pueden entregar? Porque hay que tener, me imagino, un trato especial respecto a la información, al trato, a la historia, todo, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que, para investigar con personas, o sea, una cosa es investigar y otra intervenir, ¿no? Entonces, creo que son dos cosas un poco diferentes a la hora de responder, pero bueno, básicamente, tanto para investigar como para intervenir, creo que es absolutamente imprescindible la formación en una psicología del desarrollo que incluya el proceso de envejecimiento y que conozca, o que haga conocer toda la serie de estereotipos que concurren en la vejez, más que en el envejecimiento, que sería el polo más que yo propongo, ¿no? Como proceso. Entonces, los estereotipos, entre los cuales evidentemente el más importante es lo que llamamos el edadismo, es decir, el considerar discriminado al grupo de personas mayores exclusivamente por su edad, ¿no? Es decir, es curioso que hay una lucha, diríamos, muy importante a nivel, diríamos, de todas las instancias, para no discriminar por género, no discriminar evidentemente por raza, pero sin embargo está bastante olvidado el no discriminar por edad. De tal manera que esa ruptura de estereotipos creo que es absolutamente imprescindible para cualquier persona que trabaje o bien a nivel de investigación o bien a nivel de intervención con mayores. Por otra parte, creo que hay que tener un respeto, y eso lo lleva el no dejarse llevar por ese estereotipo, no dejarse llevar tampoco por un paternalismo, aunque sea un paternalismo positivo, de tal manera que esas personas merecen un respeto como sujetos de investigación y sujetos de intervención, al igual que nosotros. Porque no olvidemos que nosotros somos alguien que fueron ellos en el pasado y nosotros en el futuro seremos lo que son ellos. Es decir, cuando empezamos a ver a cualquier persona mayor, a cualquier muestra de personas mayores sobre las que se investiga o sobre las que se interviene como parte de uno mismo, el respeto surge inmediatamente, porque nos respetamos, se supone, a nosotros mismos. Entonces, no hay que tener un cuidado especial porque, excepto cuando hay una patología evidente, que eso ya hace que los tengamos que situar en un grupo de personas con patología. Imaginaros, por ejemplo, sea tanto la minusvalía, que puede conllevar el envejecimiento, como podría ser la demencia, ¿no? Como una patología que puede también llevar, afortunadamente no la mayoría de las veces, pero que puede conllevar el envejecimiento. Entonces, en esos grupos sí que hay que tener unos cuidados especiales precisamente porque hay una patología asociada. Pero en la población mayor en general, creo que hay que tener el respeto que se tiene por máximo, como por cualquier persona, siempre no cayendo ni en los estereotipos, ni concretamente en ese estereotipo tan nefasto para tratar con personas mayores, que es el edadismo y el paternalismo de considerar que se les puede tratar de tú, que se les puede tratar sin respetar sus tiempos, en fin, una serie de cosas que realmente
son absolutamente contrarias a cualquier valor, tanto investigador como psicoterapéutico, ¿no? Esa sería mi opinión. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Emilia. Quiero aprovechar de hacer una pregunta a la doctora Silvia, que está planteada en nuestro chat, que dice, ¿la generatividad en las personas mayores solo implicaría el dejar un legado y aportaciones o también podría implicar algo más que eso? Su micrófono, doctora. Perdón. Buena pregunta, ¿eh? Yo creo que mucho más que dejar un legado, porque es también esta autoenriquecimiento permanente de la persona que se sigue sintiendo vital hasta el último momento de su vida. Yo creo que eso es breve y preciso, sería la respuesta. Hay otra pregunta también planteada para usted en nuestro chat, también de Bruno Isla, que dice, en el caso de la profesora Elba, ¿qué implica para ella ser normalista y cómo esto repercute en su generatividad? Todo, implica todo. Por eso, cuando yo comencé, hablé del espíritu pedagógico, que es su concepto. Ser normalista para ella es la esencia de su vida. Y ella se sigue sintiendo ahora así. Y eso quizás nos podría dar una idea de querer tener un sentido en la vida, cualquiera sea porque ese es el motor que nos va dando la fuerza para seguir adelante con ánimo, con impulso. El motor para Elba era ser normalista. ¿Cuál sería el motor nuestro? Dejaría yo esa pregunta. Perfecto. Bueno, quiero comentarles que tenemos muchas preguntas en el chat que obviamente podríamos estar quizás muchas horas conversando sobre este tema y quizás una conclusión importante es que este tema nos deja muchos desafíos por delante, ¿verdad? Dina, desde Colombia nos envían un mensaje a James Melenge, nos dice, cada vez veo más importancia de la generatividad en la consolidación del pensamiento crítico y la construcción de la subjetividad política con las nuevas generaciones. Es su comentario desde Colombia. Muchas gracias por conectarte a este evento. Y quiero plantear ya para ir cerrando, debido a la hora más que nada, a los investigadores, cómo hoy día como sociedad podemos avanzar en la construcción de una sociedad mucho más respetuosa, más inclusiva, pero sin caer en esta como dice, discriminación, ¿verdad?, que planteaba la doctora Emilia. De hecho, hace algunos tiempos, cuando estábamos en pleno confinamiento en Chile, se planteó que había una discriminación hacia los mayores porque no podían salir, ¿verdad?, porque que estaban un poco más expuestos al virus y varias cosas, pero también plantean, tenemos nuestras necesidades y no nos están tomando en cuenta. Por ejemplo, ¿cómo nosotros seguimos adelante en esta materia? Doctora Silvia, partimos con usted. Su micrófono, nuevamente. Perdón. Voy a reiterar algo que dijo Emilia al comienzo. Yo pienso que las reiteraciones son tremendamente importantes para que no se nos olviden. Ella dijo que el curso de vida puede ser modificado por las condiciones de vida. Entonces yo creo que eso es casi un leitmotiv, ¿no? El curso de la vida puede ser modificado, es decir, yo no tengo una trayectoria en la cual puedo pronosticar que ese va a ser mi desenlace, porque yo lo puedo modificar a medida que lo voy viviendo. Eso podría decir de manera muy precisa. Por la hora también. Doctora Emilia, ¿cómo podemos seguir adelante entonces con todos estos desafíos? Sí, yo, creo que la pandemia ha supuesto un aumento de discriminación claramente por edad. Lo tengo clarísimo en todo el mundo. Y no se han respetado los derechos de las personas mayores, pues porque se les considera un grupo aparte. Es decir, el tema, no me cansaré de insistir, es que las personas mayores son nuestro futuro. Es decir, es lo que vamos a ser cualquiera de nosotros dentro de unos años. Entonces, y los jóvenes lo seréis dentro de unos años. Entonces,
quiere decir que nos hemos de seguir respetando y no crear barreras diríamos, de discriminación que creo que se han levantado de una forma férrea por personas con muy poco conocimiento científico sobre la psicología del envejecimiento y sobre la psicología del desarrollo humano, y que han sido pues decisiones políticas, administrativas, a veces sanitarias, pero sin ningún tipo diríamos, de contraste con opiniones de especialistas en envejecimiento. Y creo que realmente contra esto creo que hay que luchar claramente, porque puede hacer mucho daño a partir de la desaparición, Dios quiera pronto, de esta situación que es macrosistémica, como decíamos antes, ¿no? Pero que está influyendo en todos los sistemas familiares y tal. Yo he dado algunas conferencias sobre este tema de la discriminación de los mayores, y bueno, uno de los aspectos, por terminar, sería cómo el haber separado a los nietos de los abuelos por el peligro del contagio ha creado este crack a nivel familiar, por la ausencia de escolarización, etcétera, porque los abuelos son parte integrante de la educación de los niños en horas que no forman parte del tiempo escolar. Y cuando eso se ha ido abajo, pues realmente se ha producido un crack. Y pensar que esas personas son las que deben ser aisladas, o las que ya no merecen tanto la pena cuidar, o que debemos proteger, por eso el paternalismo del que os hablaba, ¿no? Paternalismo, pero que en este caso es negativo, claro. Entonces creo que hay que luchar contra esto de forma muy importante desde la academia, ya que lo preguntabais antes. Muchísimas gracias, y creo que ya el tiempo se nos está pasando, así que por mi parte nada más. Muchas gracias, doctora Emilia, por su tiempo, por su disposición. Eduardo, te dejo a ti para que hagas unas palabras de cierre y agradecimiento de verdad de esta gran jornada que hemos tenido hoy día. Perfecto. Bueno, ha sido un encuentro interesante, muy enriquecedor, muy potente para todos y todas. Yo creo que ha sido un lujo el poder generar este encuentro probablemente único con la doctora Serra desde Noruega, con la doctora López de Maturana desde La Serena, ¿cierto? Y integrarnos o encontrarnos en este tiempo-espacio virtual, ¿cierto?, que genera la Universidad Autónoma. Yo creo que la conclusión final de este encuentro es que no podemos dar nada por ganado ni nada por perdido, y que finalmente la investigación en torno a la psicología del ciclo vital, yo creo que entrega nuevas miradas, nuevas posibilidades, e instala también desafíos para que desde la academia nos podamos hacer cargo respecto a cómo estamos entendiendo el desarrollo humano, ¿cierto? Y cómo desde la investigación podemos visibilizar las necesidades de las personas mayores para avanzar en la construcción de una sociedad inclusiva, respetuosa y democrática para todos y todas. Así que muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias a las profesoras expositoras que nos acompañaron, gracias a todos, y estén atentos próximamente para cuando hagamos el lanzamiento de este maravilloso libro que hemos construido entre todos, que se denomina Nuevas miradas en psicología del ciclo vital. Muchas gracias y que tengan un muy buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias a todos.